Este miércoles se ha celebrado el Día Europeo sin Accidentes Mortales. Con este motivo, la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal y la Dirección General de Tráfico han repartido alcoholímetros e información entre los conductores de Zaragoza. Este día se vive de forma especial en Aragón, donde las carreteras han registrado un aumento de la siniestralidad y ya se han cobrado 37 vidas. Además de los fallecidos, hay que tener en cuenta a los heridos. Un ejemplo es el de Francisco Ureta, quien sufrió un accidente de moto en 2008 que le dejó en una silla de ruedas. La moto no nos podemos distraer nunca. Un parpadeo a cierta velocidad supone recorrer muchos metros. Unos tornudos son 3 segundos. A 130 son 116 metros que no ves lo que hay al frente. De los 33 accidentes mortales registrados en Aragón, 10 han sido de motoristas. Desde Tráfico piden mayor concienciación a los conductores, aunque estos no son los únicos responsables. El parque de vehículos es viejo y las carreteras son mejorables. Claro que tienen que mejorar. Cuanto mejores sean nuestras vías y mejor sean nuestros vehículos y mejor el comportamiento de nuestro como conductores, iremos disminuyendo las cifras. Hay que pensar también que si la carretera, no todas, desgraciadamente, reúne las condiciones idóneas, nosotros como conductores tendremos que adaptarnos a esas circunstancias. Tráfico pondrá en marcha este fin de semana una campaña especial de control de motocicletas con motivo del Gran Premio de MotoGP de Aragón.